Por ejemplo, yo tengo una carga en triángulo. Como tengo una carga en triángulo, podría utilizar 3 batímetros. Conectar un batímetro a cada fase. Por ejemplo, tengo esta carga en triángulo. Está alimentada por un sistema equilibrado de tensiones. Tengo las 3 impedancias iguales. Entonces conecto el batímetro a la bobina amperimétrica, también se conoce como bobina de corriente. Siempre hace las veces de amperímetro. El asterisco de entrada para bobina amperimétrica y sale por el otro terminal. Se conecta en serie con la carga. Y la bobina voltimétrica, también está identificada con un asterisco, ¿no? Siempre se conecta con el asterisco de la otra bobina de corriente, para que la caída de tensión se mida entre la entrada a la carga y la salida. Por ejemplo, aquí tenemos la bobina de corriente, es el asterisco que está señalando el puntero. La corriente de fase ingresa por el asterisco y pasa a través de la impedancia de la fase. Mientras que la bobina voltimétrica, que es la que está perpendicular, llamémosla así, a la bobina de corriente, en la práctica son 2 bobinas que están cruzadas. Una es fija y la otra es móvil. La bobina fija es la de corriente y la bobina móvil es la de tensión o de potencial, como le llaman. Entonces, la bobina voltimétrica, su principio de bobina, porque las bobinas tienen un principio y un final. Te comienzan a enrollar una bobina, el principio, comienza de derecha, sentido derecho o sentido izquierdo, se bobina y tiene su terminal de bobina. Principio y final de bobina. En un batímetro, los terminales están identificados con asteriscos o con signos más menos. Más menos o asterisco en la entrada siempre, tanto para la bobina de corriente como para la bobina de tensión. Entonces van a estudiar en el curso de medidas eléctricas que existen hasta 2 formas de conexión en los batímetros. La conexión corta y la conexión larga. En este caso es la conexión larga, ¿no? Los 2 principios se unen. Pero podría ser de que yo, la bobina voltimétrica, el principio de esta bobina voltimétrica, en lugar de conectarla con el asterisco de la bobina amperimétrica, lo conecto con el borne de salida. Esa es la otra conexión. Van a ver ustedes que cada una de ellas tiene diferentes errores. No les voy a explicar ahora porque ya estaría saliendo del tema, pero hay errores, ¿correcto? Entonces, para compensar ellos se usan bobinas de compensación, ¿no? Se agrega una bobina más, etcétera, de tal manera que los errores se minimizan. Lógicamente para instrumentos de alta precisión, pero para ustedes que queremos ir a la planta industrial, lo que necesitamos es simplemente una referencia. Acá mide 10 kilowatts, suficiente, ¿no? 10,9533 watts para solamente ya para hacer trabajos de investigación. Entonces hay instrumentos de altísima precisión e instrumentos que le dan una referencia. Todos los instrumentos que ustedes utilizan en el laboratorio, por ejemplo, de circuitos eléctricos, son de referencia, les llamamos instrumentos guerreros. ¿Por qué creen ustedes que tienen una cubierta de plástico gruesa que parece una pelota de fútbol? Si se les cae, rebota. Están hechos para trabajar por ahí al campo, ¿no? Van al campo, lo conectan encima de una cosa, funciona. Pero un instrumento de precisión tiene que ser como un anís, hay que cuidarlo. No puede moverse demasiado, se daña su sistema de amortiguación, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, entonces tenemos nuestro batímetro conectado ahí. La bobina voltimétrica está conectada en paralelo con la impedancia y la bobina amperimétrica está conectada en serie. Esta presentación, este esquema, permite que la lectura del batímetro sea tensión de fase, corriente de fase, coseno del ángulo que forma la tensión de fase con la corriente de fase, que de acuerdo a la teoría que hemos estudiado es el ángulo de la impedancia. En conclusión, esta conexión del batímetro A me está entregando la potencia activa que consume la fase A. Se repite la forma de conexión para las otras 3 fases. Ustedes ya saben
que las tres lecturas van a ser las mismas. Porque ¿qué cosa diferencia a la tensión de fase A con la tensión de fase B y la tensión de fase C? Simplemente el ángulo de fase, 0, 120 grados, o menos 240 grados, o menos 120, menos 240. ¿De acuerdo? O sea que las magnitudes no cambian, solamente el ángulo. Entonces yo voy a tener tres potencias activas idénticas. ¿Cuál sería la potencia total? La suma de las tres potencias. Las tres potencias de fase. ¿Correcto? Entonces, esta forma de conexión me ayuda a mí a tomar la potencia, a calcular, a medir la potencia trifásica completa. Pero, ¿qué ocurre? Se puede aplicar cuando yo puedo conectar las impedancias en triángulo. Pero si viene una carga, un motor eléctrico, un banco de condensadores, una conexión de un horno eléctrico, que solamente tengo acceso a los tres puntos de alimentación, no puedo conectar un batímetro a cada fase, es imposible. Entonces necesito yo otro método de conexión que vamos a estudiar más adelante. Por ejemplo, un caso típico para hacer estas mediciones así como le estoy mostrando. Una vivienda, un edificio. Bueno, dice, yo tengo 3 pisos en mi casa y una alimentación trifásica. Bueno, el primer piso lo conecto en la fase A, entre A y B. El segundo piso, BC. El tercer piso, entre CA. O sea, yo formo una carga en triángulo con el consumo, con las cargas que tiene cada piso. Supongamos que cada piso tenga su terma eléctrica. Primer piso su terma, segundo piso su terma, tercer piso su terma. ¿Tienen iluminación? Sí, cada piso tiene su iluminación y tiene su tablero de distribución para cortar la energía en caso de que tenga que hacer mantenimiento o una falla. ¿Tiene que cocina? Sí, cocinas, etcétera. Muy bien, 3 cargas tenemos ahí. Entonces yo conecto cada piso a una fase. ¿Por qué tengo que hacer eso? Para que el sistema sea equilibrado. Porque yo, si los 3 pisos los conecto a la fase A, o sea, entre los bornes A y B, las otras dos no van a tener carga. Entonces vamos a tener una línea sobrecargada con respecto a las otras dos. Y la protección está diseñada para trabajar con cargas equilibradas. Ustedes nos van a pedir, a ver, por favor, deme un interruptor en una línea corte cuando la corriente sea 50 amperios, en la otra que sea 20 y en la otra que sea 30. No, señores. Ustedes van a ir y el interruptor es para una sobrecorriente de 30 amperes, las 3 líneas. Punto. Que una tenga 30, otra 20. Si es 20, no dispara. ¿Se dan cuenta? Entonces, las cargas de preferencia tienen que ser equilibradas. ¿No? Entonces, la pregunta que se les ocurre en estos momentos para muchos de ustedes será, profesor, ¿y cómo será entonces una carga desequilibrada? Porque todas las cargas se diseñan y se construyen para ser equilibradas. Bueno, se dice que una carga desequilibrada cuando al menos una impedancia de las 3 es diferente. Ajá. ¿Y cómo yo puedo lograr que una de estas 3 impedancias sea diferente? A ver, pregunto, contesten en el chat. ¿Cómo puedo hacer yo de que alguna de las impedancias sea diferente? Si ya tengo estas 3 fijas. A ver, señores, ¿qué me pueden decir? En el chat, vamos, contesten, señores. No estudian. No están estudiando, señores, no puede ser. ¿Cómo puedo yo obtener al menos una impedancia diferente si ya tengo estas 3 iguales? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo conectar? A ver, contesten. Señores, estoy esperando su respuesta.
No avanzo si no me dan una respuesta, señores, ¿ah? Listo. A ver, vamos a pasar lista, de repente no están... Vamos a pasar lista, señores. Una reactancia, pero ¿cómo conectamos? Ya, una reactancia. Miren, yo puedo conectar una carga monofásica y ya se desequilibró el sistema. Bueno, digo, tengo aquí un motor trifásico, representado por 3 impedancias. Es el modelo del circuito de un motor. Un motor que trabaja en triángulo. Todos los motores trifásicos trabajan permanentemente en triángulo, la mayoría, pero tiene sus bordas de conexión para que se pueda hacer el arranque estrella-triángulo. Ya lo han estudiado ustedes creo que ya me puso tecnología, algo así, ¿no? Ya debe ser el diseño eléctrico. Arranque estrella-triángulo. Arranca en estrella y trabaja en triángulo. Bueno, tiene que tener todos sus terminales en la caja de Borne, los 6, para exteriormente hacer la conexión de las bobinas de cada fase. Bueno, yo conecto una impedancia monofásica en esta fase. Por ejemplo, me compro, ¿qué le digo? Una cocina eléctrica para todo el edificio, monofásica. Pongamos, cocinita eléctrica monofásica para todo el edificio y está conectada en el primer piso. La conecto en esta fase, que está en la alimentación al primer piso. Ya desequilibré todo el sistema porque los otros pisos no tienen una cocina eléctrica. Entonces esa cocina de 3000 watts, por decir un valor, ya está produciendo en esta fase, por ejemplo, si fuera de 2 kilowatts cada impedancia de su consumo, aquí ya tendría 5000 watts, aquí 2000 y aquí 2000, ya es una carga desbalanceada. Entonces la incorporación de cargas balanceadas generalmente son las que producen un sistema de cargas desbalanceado, que vamos a estudiar más adelante. Pues, señores, vamos a pasar lista porque ustedes no han contestado a mi pregunta. A ver. Arias, Baltasar, Presente, profesor Baltasar. Barcayola, Presente, profesor. Carvajal, Carey, Chávez, Presente, profesor. Bianchi, Gómez, Presente, profesor. Guerra, Guamaní, Huertas, Insa, Marcapiña, Presente, profesor. Mayanga, Presente, Mayanga. Neira, Ochoa, Palomino, Pérez, Pizarro, presente, profesor. Ramos, Rimarachín, Usuriaga, Valle, Vela, bien, repito, Arias, Carvajal, Supillanqui, Guerra, Guamaní, Huertas, Insa, Neira, Ochoa, Palomino, Pérez,
Ramos, Rimarachín, Usuriaga. Bien, señores. ¿Qué pasó? Hoy han faltado muchos. Bien, continuamos entonces. Miren, carga en conexión estrella. Para este caso, cuando está conectada en estrella la carga, nosotros utilizamos también 3 batímetros y los terminales de salida de cada bobina voltimétrica las conectamos con el neutro. Entonces tengo yo 3 impedancias que forman una estrella y tienen su punto común que es el neutro. Entonces, las bobinas voltimétricas que deben medir la tensión de fase, lógicamente tendrían que estar conectadas con el neutro. Entonces el batímetro A, B y C, cada una de sus bobinas voltimétricas se conecta al neutro. Mientras que las bobinas amperimétricas sí en serie con impedancia para tomar lectura de la corriente que va hacia la carga. Muchas veces en los sistemas trifásicos en conexión estrella, nosotros no tenemos acceso al neutro. O sea, son cargas que tienen 3 terminales, a excepción de los motores que están diseñados para arrancar con estrella triángulo, conexión estrella triángulo, que sí tienen sus 6 terminales y podemos nosotros tener acceso al neutro. Porque yo planteo las 3 salidas de las bobinas, los 3 terminales de salida de un motor, que es la salida de las bobinas de cada fase, y ya tengo el neutro. Entonces en ese caso yo podría utilizar este método. Pero por lo común, nosotros tenemos que trabajar con cargas en estrella sin acceso al neutro, ¿no? Entonces, esta forma de conexión no nos sería útil. Sería útil cuando nosotros podemos tener acceso, repito, a el neutro de la carga. Muy bien, entonces, si se dan condiciones como las que muestro aquí, para estos modelos circuitales, yo puedo utilizar 3 batímetros. Y la suma de las 3 lecturas siempre va a ser la potencia trifásica activa que consume toda la carga, ¿no? El electrobatímetro A, B y C. Hay un método que es el que se utiliza siempre, que se conoce como el método Aarón, o método de 2 batímetros. Con 2 batímetros yo podría leer la potencia activa trifásica que consume una carga, ¿no? Independientemente de la forma de conexión que pueda tener la carga. O sea, puede estar en estrella, puede estar en triángulo. Entonces, para ello, se utiliza este modelo. Tengo la carga trifásica en estrella, vamos a demostrarlo en una conexión estrella. Tengo las 3 tensiones de línea que están alimentando al sistema, son tensiones equilibradas, y además conecto 2 batímetros. Estos 2 batímetros tienen que estar conectados a 2 líneas, no interesa cuáles sean. En este caso lo estoy conectando a la línea A, B, y la tercera línea sería el punto común para el terminal de salida del batímetro, de la bobina voltimétrica. Entonces tengo yo corriente de línea, 3 corrientes de línea y una tensión de línea conectada entre el terminal de entrada de la bobina multimétrica y este punto común. No conectamos ningún terminal de salida con el neutro, porque vamos a asumir de que esta carga no tiene accesible los terminales para conectar neutro. Solamente tengo 3 terminales, A, B y C, punto. La conexión es interna. Muchas cargas trifásicas, las conexiones son internas. Conexión estrella-triángulo internamente y solamente salen los terminales de alimentación, 3 terminales de alimentación. Entonces, en este caso yo tengo 2 batímetros conectados a 2 líneas y la tercera línea sirve para el punto común de la salida de las bobinas voltimétricas. Podría también conectar el batímetro B en la línea C, el batímetro A en la línea B, o sea, yo podría conectar como mejor me convenga y siempre las lecturas no van a variar, porque es una carga balanceada.
y la tensión es equilibrada, o sea, simétrica y balanceada, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro yo de que la lectura que entregan estos batímetros me permite hallar la potencia activa? Entonces partimos de que la impedancia de carga tiene un ángulo que es el mismo para las tres, son tres impedancias, y tienen un factor de potencia que es el coseno de ese ángulo. La lectura de los batímetros se definen como, para el caso del batímetro A, sería el voltaje AC, o sea, la tensión que recibe su bobina voltimétrica. ¿Cuál es la tensión que recibe la bobina voltimétrica del batímetro A? El voltaje A con C, o sea, la tensión de línea AC. ¿Por qué corriente ingresa por su bobina perimétrica? La corriente I sub A. Coseno del ángulo que forman los fasores de la tensión de línea AC con la corriente A. Ojo, si por ejemplo, miren, atención, la bobina voltimétrica